¿Podrá Israel derrotar a Hamás mientras Hezbollah ataca? ¿Se puede incluso derrotar a Hamás? Israel niega ruptura interna mientras la guerra de Hezbollah se avecina. Algunos dicen que hay una brecha en el gobierno de Israel entre los líderes políticos y militares, pero ambos lo niegan, afirmando que Israel efectivamente acabará con Hamás en Gaza. La controversia se produce mientras la coalición Netanyahu se prepara para una batalla más amplia en el norte con Hezbollah, respaldado por Irán. En una entrevista con el Canal 13 de Israel el jueves, el portavoz jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, pareció cuestionar la capacidad de Israel para acabar con Hamás. Hagari dijo: Hamás es una idea. Quien piense que podemos eliminar a Hamás se equivoca. Hagari sugirió que algo debe reemplazar la forma de pensar de Hamás en Gaza o continuará. Daniel Hagari añadió: este negocio de destruir a Hamás, hacer que Hamás desaparezca, es simplemente arrojar arena a los ojos del público si no traemos a Gaza algo más que... Al final del día, conseguiremos a Hamás. Las FDI rápidamente emitieron una declaración de seguimiento diciendo que Hagari estaba hablando de lo difícil que es erradicar a Hamás como ideología e idea, y agregó que el ejército está detrás del objetivo de Israel de eliminar la capacidad de Hamás, gobernar o luchar físicamente. La oficina del primer ministro dijo que las FDI están, por supuesto, comprometidas con este objetivo. En declaraciones a agentes de seguridad israelíes, Netanyahu advirtió que cuanto menos se diga al respecto, mejor. Netanyahu afirmó: no abandonaremos la franja de Gaza hasta que devolvamos a todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los muertos. Estamos cumpliendo esta misión y también muchas otras misiones, y por ahora es mejor guardar silencio al respecto. En cuanto a los 116 rehenes retenidos por Hamás que aún se encuentran en Gaza, los funcionarios estadounidenses que estudian los servicios de inteligencia creen que tan solo 50 de ellos pueden estar vivos todavía. Esto es menos de los que los funcionarios israelíes han estimado públicamente. Por otra parte, el gobierno de Biden realiza la ayuda militar a Israel. En cuanto a las armas que Israel necesita para seguir luchando, 2 senadores republicanos afirman que la administración Biden en realidad está frenando las transferencias a Israel. A principios de esta semana, Netanyahu acusó a la Casa Blanca de estar reteniendo armas que Israel necesita desesperadamente. La Casa Blanca lo negó. Sin embargo, el senador Tom Cotton escribió en una carta a Biden: su administración está involucrada en un juego de manos burocrático para retener esta ayuda crucial a Israel durante una guerra a tiros. Cotton añadió que la Casa Blanca está encubriendo esto con palabras de comadreja y procesos burocráticos. El senador Bill Hegarty publicó en X: están enojados porque Netanyahu está diciendo la verdad. El gobierno de Biden se ha negado a enviar notificaciones formales al Congreso para finalizar una serie de ventas de armas a Israel, incluidos F-15, kit de bombas inteligentes, JDAM y municiones, incluso después de que SFRC y HFAC aprobaron informalmente estas ventas. Por otra parte, en cuanto al muelle construido por Estados Unidos por valor de $200 millones para ayudar a llevar ayuda a Gaza, es posible que sea eliminado permanentemente el próximo mes. El muelle se instaló a mediados de mayo, pero desde entonces solo se ha utilizado 10 veces. En lo que respecta a la ayuda que llega a Gaza, 2 profesores de la Universidad de Columbia que estudian el tema sostienen que ha llegado mucha ayuda alimentaria a la Franja de Gaza, suficiente para alimentar a todas las personas allí diariamente. Los profesores concluyeron: es un mito que Israel sea responsable de la hambruna en Gaza. Afirman que las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional está utilizando una hambruna que nunca existió con la esperanza de detener la guerra. Por otra parte, los ataques diarios de Hezbollah apuntan a un nuevo conflicto. En cambio,
Un conflicto total entre Hezbollah e Israel parece acercarse rápidamente mientras la nación judía sufre ataques casi diarios de Hezbollah en el norte de Israel y una población desplazada de entre 80.000 y 100.000 personas. Con más de 150.000 misiles en el arsenal de Hezbollah, a los funcionarios estadounidenses les preocupa que la cúpula de hierro de Israel pueda verse abrumada, dejando a la población más vulnerable a los ataques con cohetes. Un alto funcionario de energía, Charles Goldstein, advirtió el jueves que la red eléctrica del país está tan expuesta que Hezbollah podría destruirla fácilmente. Pero muchos otros expertos de energía rápidamente no estuvieron de acuerdo, lo que llevó a Goldstein a retractarse de su afirmación, calificando sus propios comentarios de irresponsables. Finalmente, el Washington Post informa que Irán está produciendo combustible nuclear tan rápidamente que podría acumular combustible nuclear para varias bombas cada mes. Informa que Irán tiene 300 libras de uranio altamente enriquecido que podría refinarse aún más para convertirlo en combustible, apto para armas nucleares en cuestión de semanas o tal vez días. Los líderes iraníes llevan mucho tiempo amenazando con borrar a Israel del mapa. Netanyahu ha estado al frente de la batalla contra el hecho de que Irán se convierta en una potencia nuclear durante años. Mire, quiero dar una corta respuesta a aquellos que defienden la postura de los terroristas de Hamás, diciendo que Israel está cometiendo genocidio y que están despojando a los palestinos de su territorio. Primero, quítate esa frasecita o término que te metieron los medios de comunicación antisemitas en tu cabeza. ¿Cuál frasecita? Genocidio. Preguntémonos, ¿por qué ustedes no llaman a Rusia genocida? ¿Por qué ustedes solo se ensanchan en contra de Israel? Segundo, Israel no está robando territorio a nadie. Les pertenece por pacto perpetuo de parte de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. El que los judíos hayan sido esparcidos por todo el mundo no significa que hayan perdido su heredad. Para ello, les invito a ver los videos en este canal, ¿A quién pertenece Israel? Y el endurecimiento de Israel. Y para finalizar, quiero hacer una corta reflexión para aquellos que piensan que Israel es quien debe poner los muertos. Imagínate que un día estás disfrutando de un tiempo muy hermoso con tu familia y de pronto entra un joven muy asustado y te comenta que tu vecino tiene preparado un proyectil, el cual está dirigido hacia tu casa y que está decidido a hacerlo explotar, no importando con quién tú estés. Así que rápidamente recuerdas que tienes 3 granadas en tu baúl. Te pregunto, ¿qué harías? ¿Dejarías que tu vecino te ataque primeramente o tú reaccionarías primero? Es lo que hace Israel con sus vecinos enemigos, defenderse. Israel tiene derecho a defenderse y proteger su población. Imagínate si Israel no tuviera la cúpula de hierro. Israel es bombardeada seguidamente con proyectiles que vienen desde Gaza y a esos terroristas no les importa si ahí mueren niños, jóvenes, adultos y ancianos. Si la cúpula de hierro no existiera, morirían a cada momento miles de personas en territorio judío. Dime si no es una vergüenza que a una nación pequeña como Israel lo ataquen todos estos maleantes en unidad. Imagínate que vas cruzando la calle y de pronto un ladrón quiere eliminarte y tú te defiendes con lo que tienes y cuando ya estás a punto de someter al ladrón, otros 3 aparecen para destruirte. ¿Crees que es justo que 3 personas ataquen a uno solo? Eso es lo que hacen esos terroristas. Caen como mareros porque no tienen el valor de defenderse solos. Mi consejo es que antes de emitir tu opinión, infórmate primero y no repitas como loro lo que dicen aquellos que odian a Israel. Saludos.